Aleluya. Santo es el Señor. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Por este medio le damos las gracias al Señor a esta apertura de nuestra transmisión, Generación de Impacto Bíblico. El objetivo es expandir, llevar la palabra para nuestra edificación espiritual. Santo es el Señor, aleluya. Por eso estamos aquí, para llevar una palabra, para que nosotros cada día más nos afirmemos en el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Así vamos en esta tarde a iniciar con este espacio. Vamos a estar dándole gracias al Señor por este tiempo y orando para que sea el Señor hablando a cada una de nuestras vidas en esta tarde y que este tiempo sea de edificación, no solamente para nuestras vidas, sino también para ustedes que nos escuchan a través de este medio. Padre amado, Dios Todopoderoso, Santo es el Señor. Estamos aquí ante tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el gran yo soy y que, como dice tu palabra, separados de ti nada podemos hacer. Padre, te presentamos este tiempo pidiéndote que seas tú dirigiendo todo en cuanto vamos a hablar y hacer para tu gloria y tu honra. Que nuestras vidas y cada vida sea transformada, sea edificada a través de tu palabra. Que cada familia pueda ser restaurada, Señor. Así lo declaramos en tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Y Santo así es el damos Señor, nosotros aleluya. inicio a este tiempo con el tema, la pregunta más importante de los discípulos hacia Jesús. Gloria a Jesús. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Bello de Acosta, junto a mi amado esposo Daniel Acosta, y estaremos con ustedes compartiendo este tema. Gloria a Jesús. Amén, así es. Como le decía al principio, el objetivo es aprender más de la palabra. Amén, así es. El objetivo es llevar la palabra, transmitirla. ¿Para qué? Para que nosotros podamos afirmarnos, fortalecernos más en el Señor. Y como dice la Escritura, la palabra del Señor, escudriñemos la palabra porque os parece que en ella está la vida eterna. Santo es el Señor, aleluya. Yo sé que el Señor por fe estará con nosotros a partir de este momento. Está con nosotros. ¿Para qué? Para Él darnos cada día más conocimiento de su palabra y transmitirle a ustedes esas palabras. Santo es el Señor. El tema de apertura que le tenemos para hoy es la pregunta más importante de los discípulos hacia Jesús. O sea, la pregunta, para nuestro entender, fue la más importante de los discípulos hacia Jesús. Tal vez muchos de ustedes estaban pensando, pero Dios mío, ¿cuál sería esa pregunta? Porque en la Biblia hay tanta pregunta, tanta interrogante que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cuál sería? Bueno, entonces esta tarde vamos a ver desde nuestra perspectiva cuál fue esa pregunta más importante. Aleluya. Queremos compartir con ustedes el texto áureo, el texto clave, en Hechos, su capítulo 1, verso 6. Los que tengan Biblia pueden buscarlo. Libro de los Hechos, su capítulo 1, verso 6. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Como ustedes acabaron de escuchar, esa fue la pregunta más importante de los discípulos que le hicieron a Jesús. Señor, ¿restaurarás
el reino de Israel en este tiempo? Tal vez ustedes crean que no, que sí, pero esa fue la pregunta más importante para los discípulos del Señor. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué? Aleluya. Santo es el Señor. Mis hermanos y amigos, muchas veces para nosotros entender la Biblia o entender ciertos temas de la Biblia, muchas veces tenemos que tener en cuenta 3 puntos importantes, que son el contexto religioso, el contexto cultural y el contexto político. No podemos simplemente leer la Biblia en el contexto o a nivel religioso. Claro que sí, prácticamente la Biblia en todo su entorno lo que encontramos es parte religiosa, en todo el contexto, pero no podemos olvidarnos de la parte política y la parte cultural, en este caso la parte política. ¿Por qué? Recuerden que los discípulos esperaban el Mesías, esperaban a un Salvador prometido. ¿Para qué? Para restaurar a Israel. Pero para restaurarlo espiritualmente o materialmente, económicamente o políticamente. Porque nosotros leemos que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Se llevó nuestras culpas, nuestros pecados. Estamos hablando del término espiritual, pero los discípulos, ojo con esto, esperaban a un Mesías, esperaban a un Cristo que lo libertara del yugo, que lo libertara de la esclavitud. Porque recuerden que para ese momento, Israel está bajo el dominio ¿de quién? Del Imperio Romano. Ellos están siendo, son opresores del Imperio Romano, con impuestos, el Imperio Romano lo dominaba para el tiempo de Jesús. Ellos no aguantaban más. Por eso ellos estaban esperando el Salvador. ¿Para qué? Para restaurar a Israel. Para restaurar a Israel. Pero, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué restaurar a Israel? Recuerden que Israel, anteriormente, en la antigüedad, pasó por muchos cautiverios. En el año 600, 500 antes de Cristo, por el rey Nabucodonosor, y siguió consecutivamente muchos cautiverios. Muchos de ellos, de los judíos, fueron esparcidos, otros fueron exiliados. Es tan tal que hasta el Señor Dios le permitió a Ezequiel ver una visión donde le decía, mira, en los valles de huesos secos, para que ustedes vean cómo está Israel. La condición en la que se encuentra Israel, abandonada, destruida, desolada, están todos esparcidos. O sea, Israel estaba mal, ya no era el Israel que una vez era. Era un pueblo que se encontraba separado del Señor. En pocas palabras, un pueblo que en ese momento, en esa ocasión, se encontraba sin vida. Ya, como mencionabas, ya no era el Israel de antes, Israel que estaba cerca de la presencia del Señor, sino que Dios le muestra al profeta en este momento cuál era la condición del pueblo. Así. Y hace referencia a que Dios iba a restaurar ese pueblo ahí mismo, en esta misma visión que le muestra al profeta. Por eso es que vemos la insistencia de los discípulos en que ellos le preguntan a Jesús, ¿será en este tiempo que vas a restaurar el reino de Israel? O sea, ¿será en este tiempo que se va a cumplir lo que se prometió? Exactamente. Entonces, como se había anunciado, como se había prometido la venida de aquel Salvador, de aquel Mesías, ellos estaban esperando a un gobernante, no solo religioso, sino también político. Porque, claro está, ellos son judíos y entienden la parte espiritual, yo entendía la parte religiosa, pero para ese momento ellos les interesaban prácticamente más la parte política, porque ellos querían ser libres, ser el Israel que una vez ellos fueron. Pero realmente, mis hermanos, todo eso aconteció por la desobediencia de Israel. Tantas señales, tantos prodigios que el Señor permitió a través de los profetas,
que el Señor mandó a Israel y como quiera el pueblo siguió en desobediencia, siguió en idolatría. El Señor le dice, oye, ustedes lo voy a esparcir, voy a permitir que caigan en cautiverio por su desobediencia y todo eso. Pero al final de cuentas, por allá lejos, Zacarías, Malaquía y Ezequiel, el Señor le dice, yo a pesar de todo, ustedes son mis ovejas, son mis redil, yo a ustedes los quiero, yo a ustedes los amo y yo lo voy a restaurar. No especificó, pero yo lo voy a restaurar. Entonces el Señor viene, aquel Mesías prometido, muere por nosotros en la cruz del Calvario, se lleva el pecado que nosotros arrastrábamos de aquel entonces. Cuando el Señor resucita, cuando el Señor muere y resucita, que dura, según el libro de los Hechos, dura 40 días y 40 noches, enseñándoles a los discípulos acerca del reino. Dice 40 días y 40 noches, enseñándoles. Pero ya al final, antes de su ascensión, de ir al Padre, los discípulos aprovechan y le dicen, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¡Ay, santo Dios! En otras palabras, no podemos dejar que el maestro se vaya, no podemos dejar que el Señor se vaya sin antes que conteste nuestras interrogantes, porque tenemos años, cientos de años, esclavizados por los demás imperios. Y me surgió otra pregunta, otra interrogante. Jesús ya tenía un tiempo con los discípulos. O sea, los discípulos tenían ya un tiempo con Jesús compartiendo con él. Y aún así tenían esta inquietud, veían los milagros, todo lo que Jesús hizo junto con ellos, ahí de la mano. Y vemos que las últimas horas, podemos decir, el último tiempo que los discípulos comparten con Jesús, entonces le hacen esta pregunta al maestro. Esto me da a entender a mí que Jesús vino, claro, a traer una restauración primero espiritual a su pueblo, a cada una de nuestras vidas, pero la visión de los discípulos o el enfoque que ellos tenían todavía en ese momento no era el enfoque que Jesús quería que ellos tuviesen en ese entonces. O sea, tenían un enfoque todavía en cuanto a la parte política, en cuanto al dominio que Israel estaba viviendo en ese momento, en cuanto al yugo solamente económico, político, social que se vivía en ese momento en el pueblo de Israel. Pero Jesús quería que ellos se fueran más allá, a la parte espiritual, restaurar esa relación del pueblo con el Señor. Amén, amén, así es, así es. Y haciendo énfasis otra vez, el pueblo de Israel para ese entonces, para el tiempo de Jesús, realmente era algo tremendo. Ellos realmente, siendo una nación judía poderosa, libre, independiente para aquel entonces, y ahora verse subyugado por el pueblo, por Roma, por César, realmente era fuerte. Y me imagino yo a los discípulos ver en ese momento a los mismos de ellos también subyugarlo, tenerlo en sus manos. Por ejemplo, los sacerdotes, ¿quiénes eran? Anás y Caifás, eran religiosos. Claro, eran religiosos, eran judíos, pero recuerden que ellos estaban a favor del emperador, de César. Ese cargo que ellos tenían de sacerdote, si ustedes investigan bien la historia, ellos no son descendientes directamente de Aarón. Me refiero a que obtuvieron el sacerdocio por descendencia, sino fue por puesto político. O sea, ellos, a pesar de que también eran religiosos, porque hacían que se practicaban de las leyes, que las ofrendas, el culto en el templo y todo eso, pero también le interesaba la parte religiosa, la parte política. ¿Por qué? Porque ellos querían estar bien ante el emperador, ante el César. Por eso es que el César lo pone a ellos, ¿verdad? Para que el pueblo lo escuche. ¿A quién? A ellos. Y así manteniendo siempre subyugados, ahí enjaulados, encerrados los discípulos. Y ellos no aguantaban más realmente. Ellos querían un Salvador, a ese Jesús prometido, ese Mesías prometido. ¿Para qué? Para que Israel vuelva a ser como una vez lo era. Entonces le dicen, Señor, ¿cuándo vas antes de tu irte, Señor, antes de partir con el Padre, contesta nuestra pregunta,
Contéstenos, Señor. ¿Vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¿Y qué le responde el Señor? El Señor le responde y le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Oye, oiga bien, mis hermanos y amigos, el Señor responde, óigame, mis discípulos amados, queridos, que los amo, a ustedes no les compete saber ese tiempo, cuándo el Eterno, cuándo mi Padre va a restaurar a Israel, cuándo lo va a hacer. Solamente mi Padre lo sabe. Pero después, ¿qué le dice? Le da una promesa y le dice: van a recibir poder. Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre ustedes, y me serán testigos por todas las naciones. Oiga, qué más restauración espiritual que esa, que nosotros recibamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien convence al mundo de pecado. Oye, los discípulos tenían una mentalidad material, económica, política. El Señor tenía una mentalidad espiritual. Y algo importante que vemos aquí, los discípulos se refieren al pueblo de Israel. Pero Exacto. Cuando Jesús le dice esto, le dice: me seréis testigo hasta lo último de la tierra. O sea, ya el Señor no se está refiriendo solamente al remanente de Israel, sino que le dice: este reino será esparcido, esta palabra la va a conocer otras personas, otros pueblos, y este poder no solamente se va a quedar con ustedes, sino que será esparcido. Gloria a Jesús. Aleluya, santo es el Señor. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos para hoy es que nuestra mentalidad, nuestra preocupación no solo debe ser algo material, algo político, algo económico, sino más bien algo espiritual. Necesitamos mejorar nuestra relación con Dios en este tiempo. Para este 2022 y todos los años que vendrán, necesitamos mejorar nuestra relación espiritual con el Eterno, con Dios. Que nuestra inquietud hacia Dios, que nuestra pregunta hacia el Señor no sea por algo económico, porque eso será añadido. Que no sea algo económico, algo material, sino que nuestra preocupación hacia el Señor, que nuestra pregunta hacia el Señor, o sea: Señor, ayúdame a restaurar mi vida, mi relación contigo delante de ti, Señor. Que en este año yo pueda restaurar mi mente, todo mi ser contigo, Señor. Sabemos que hemos pasado por un tiempo bastante difícil en estos últimos años, y nosotros nos hacemos la pregunta: este tiempo que Dios nos ha regalado, este nuevo, por así decirlo, este nuevo comienzo que el Señor nos regala en medio de este tiempo, ¿qué vamos a pedirle al Señor? ¿Qué vamos a preguntarle al Señor? ¿Qué tenemos en primer lugar? Tenemos en primer lugar, como los discípulos, solamente una restauración física, una restauración económica, una restauración de lo que yo quiero, porque en ese momento los discípulos estaban interesados solo en lo que ellos querían, en su inquietud. Y claro, Dios conoce nuestra inquietud, pero ¿qué tú quieres? ¿Cuál es la restauración? ¿Cuál es el cambio que tú quieres en mí, Señor? Primero, porque el Señor no le dijo: el reino no va a ser restaurado. Claro, va a ser restaurado, pero primero necesito que haya una restauración espiritual, una restauración de esa relación que se perdió con mi Padre, de ustedes hacia el Padre y de todos los habitantes de la tierra hacia el Padre. Necesito primero esa restauración. Amén, antes de que venga la restauración a Israel. Aleluya. Y haciendo énfasis nuevamente, me encanta la parte cuando Jesús le dice: ustedes no le compete saber el tiempo en que Dios va a restaurar a Israel, pero sí, ustedes van a recibir al Espíritu Santo de Dios. Serán testigos
el Señor lo va a llenar de poder, de su unción, a través del Espíritu Santo de Dios. Oye, qué mayor gratitud de parte del Señor que recibamos al Espíritu Santo que el Señor nos dejó. ¿Para qué? Para, oye, aleluya, santo es el Señor. Realmente los discípulos, yo sé que para su tiempo estaban preocupados, porque ellos, como dije anteriormente, estaban desesperados por todo lo que habían pasado. Ya Israel no era la misma nación de antes, pero el Señor, el eterno Dios, sabe todas las cosas. Literalmente, Él sabe también todas las cosas, y Él, como le dijo el Señor Jesucristo, el Señor Jesús no le respondió, no le dijo, yo no le voy a contestar esa pregunta, solamente mi Padre sabe cuándo va a restaurar al pueblo de Israel. Pero si algo tenga presente, que ustedes van a recibir al Espíritu Santo de allá del cielo, quien estará con ustedes y convencerá al mundo de pecado. ¿Qué mayor regocijo y restauración espiritual que recibir al Espíritu Santo del Señor, que está siempre con nosotros, que nos redarguye, que nos corrige, está ahí con nosotros. El Espíritu Santo es una simbología de restauración en nosotros, porque cuando pecamos, ¿verdad? Nosotros tenemos, dice la Biblia, que Él es quien convence al mundo de pecado. O sea, significa que Él es que te va a hacer sentir de que tú pecaste delante de Dios. O sea, Él va a tratar o siempre estar ahí para que para restaurar tu vida y confesarnos delante de Dios. Aleluya. Y este es el mensaje que le tenemos para hoy. Queremos, a partir de ahora, de este año y todos los años que vendrán, de que nuestra preocupación, de que nuestra pregunta y todo eso no sea simplemente mejorar nuestra vida económica, política, material, sino mejorar, restaurar nuestra relación con Dios, algo espiritual, acercarnos más al Eterno. Santo es el Señor. Sabemos que como la palabra del Señor nos dice, nosotros fuimos creados para Él y por Él. Y que esa relación de nosotros debe ser restaurada a través de nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay muchas personas que están viendo esta transmisión o tal vez la van a ver en otro momento, en otra ocasión, y la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Y nosotros, como siervos del Señor, nuestra relación, nuestra intimidad con aquel que nosotros proclamamos y cada día decimos que le amamos, ¿cómo está delante de nuestro Señor? ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones? Así es. En medio de este tiempo. Estamos viviendo tiempos cada día más adversos y difíciles, pero lo importante de esto es saber que mi vida está escondida en Dios y que mi relación es con aquel que hizo los cielos y la tierra y que tiene todo en sus manos. Así que si aún tú no conoces el Señor en esta tarde, te decimos que te acerques al Señor, que esa relación con Dios pueda ser cada día más estrecha, que tu vida pueda ser dedicada al Señor. Amén. Que tus preocupaciones la entregues al Señor y sean aquellas que Dios quiere que tú tengas, porque dice la palabra del Señor que sus cargas son ligeras. Amén, así mismo es. Y como decía mi esposa, en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, nos estamos centralizando más en lo que está pasando, en el virus, que esto y que lo otro, y muchas veces nos desenfocamos, ¿verdad?, de la parte espiritual. En vez de estar pendiente a lo que está pasando en el mundo secular, físico, debemos de estar más pendientes a la parte espiritual. Santo es el Señor. Y nada, queremos decirle que ante todo, prepararse más para el Señor, caminar más con el Señor,
prepararnos más espiritualmente delante del Señor. Santo es el Señor, aleluya. Le damos gracias a cada oyente que ha estado con nosotros en esta tarde. Le damos gracias a nuestros pastores que nos han permitido estar en este espacio, nuestro pastor Héctor de Jesús, Mayra Cabrera. Y vamos a estar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Y que el Señor, esta palabra, puedan, no solamente seamos oidores de ella, sino que hagan eco en nuestra vida y podamos ponerla en práctica. Amén. Santo es el Señor, aleluya. Padre Santo, Dios mío, gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en esta hora, Señor, en este momento, Dios. Gracias por esta palabra, porque yo sé que no van a llegar vacías, sino que tú vas a tratar con cada hermano, cada amigo, cada oyente que estuvieron ahí, Señor. Gracias por este momento, Dios. Gracias por esta oportunidad. Te pedimos que nos fortalezca cada día más en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos restaure más delante de ti, Señor. Queremos cambiar, queremos mejorar más delante de ti, pero en la parte espiritual, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Tú eres santo, Dios. Aleluya. Dios se le bendiga, mis hermanos, y Dios se le guarde. Recordándole que este espacio, Generación de Impacto Bíblico, seguirá transmitiendo todos los lunes, Dios mediante. Santo es el Señor, como dije al principio, ¿para qué? Para la edificación de cada hermano y fortalecernos más en el Señor. Dios se le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.